En Navidad, mi sobrina señaló a mi hijo y dijo, la abuela dice que eres el hijo de la criada. Todos se rieron. Tomé la mano de mi hijo y me fui sin decir palabra. Esa noche, papá me envió un mensaje, asegúrate de pagar los servicios públicos mañana. Le respondí, recibirás lo que te mereces. No se imaginaban lo que les esperaba al día siguiente. Cuando mi sobrina señaló a mi hijo y dijo esa tontería de que era el hijo de la criada, todos se rieron. Todos y cada uno de ellos. Mi madre incluso rió entre dientes y miró a mi hermana como si fuera una broma privada entre ellas. Mi papá ni siquiera levantó la vista del plato. Me quedé allí un segundo, intentando averiguar si realmente lo había oído bien. Pero entonces Natalie siguió hablando. La abuela dice que probablemente ni siquiera sea tu verdadero hijo. Dice que lo trajiste a casa para llamar la atención después de la muerte de tu esposo. Lo escuché todo. Su rostro no cambió mucho, pero me apretó la mano y eso fue suficiente. No dije ni una palabra. No les pregunté qué demonios estaban pensando. O cómo pudieron dejar que un niño de 9 años dijera algo tan repugnante y cruel. Ni siquiera agarré el montón de regalos baratos que les había traído. Simplemente me di la vuelta, tomé la mano de mi hijo y salí de casa de mis padres por última vez. Nadie nos siguió. Nadie me llamó. Simplemente volvieron a abrir regalos como si nunca hubiéramos estado allí. Nevaba, las carreteras empeoraban cada hora y yo temblaba. Le pregunté si había hecho algo mal. Le dije que ni de lejos. Le dije que íbamos a ver a alguien que de verdad nos quería. Mi abuela vive en Asbury, a unas 2 horas de aquí. Tiene 81 años y es más luchadora que el resto de mi familia junta. Tras la muerte de mi abuelo, se casó con un mecánico jubilado llamado Frank, que usa botas vaqueras todo el año y hace chistes inapropiados en los peores momentos. Ambos son un poco salvajes y él los adora. Cuando llegamos sin avisar, Frank nos abrió la puerta en pijama de franela, con una cerveza en una mano y un hombrecito de jengibre a medio comer en la otra. Me miró con los ojos entrecerrados y luego gritó por encima del hombro que teníamos un problema. La abuela vino corriendo descalza sobre las baldosas frías. Vio mi cara y le dijo a Frank que llevara a Iowa a la cocina a por chocolate caliente. No dijo nada por un rato. Me dejó llorar en el pasillo como si fuera una niña otra vez. Cuando por fin le conté todo, sobre la cena, las risas, lo que había dicho Natalie y cómo mis padres se quedaron sentados allí como si nada. Asintió lentamente y se fue a su habitación. Pensé que solo iba a traerme un pañuelo o unas fotos viejas para animarme. En cambio, regresó con un sobre blanco y grueso y lo dejó sobre la mesa de centro. Es tuyo, ábrelo. Dentro había la escritura de un piso de 2 habitaciones en mi barrio, a menos de 10 minutos de la escuela de Eli, pagado. Sin hipoteca, sin ataduras, solo una cinta adhesiva en la última página y una notita adhesiva que decía, te lo has ganado 1000 veces. Ni siquiera podía hablar. Me quedé mirándola. Se sentó a mi lado, sacó su teléfono y dijo que tenía una cosa más que hacer. Luego llamó a mi mamá. Lo puso en altavoz. Estás fuera, Jan. Marca a Rachel. Todos ustedes. No recibirás ni un centavo más de mí. Sé lo que le dijiste a Stacy. Sé lo que dejaste que dijera Natalie. Y sé exactamente cuánto dinero le has exprimido desde que murió Erin. Eso se acaba hoy. Encuentra a alguien más que pague tus cuentas. Mi mamá ni siquiera discutió. Simplemente colgó. Más tarde esa noche, mientras arropaba a Ellie en la habitación de invitados, mi papá me envió un mensaje como si nada hubiera pasado. Asegúrate de enviar el pago de los servicios públicos mañana. Están amenazando con cortarlo. Respondí con una sola frase. Recibirás lo que mereces. Aún no lo sabían, pero no se trataba solo de un mensaje ni de una cena navideña. ¿Quién habla de años? Años de ser utilizada. Años siendo la invisible. Años siendo el chivo expiatorio de la familia y la billetera de emergencia. Mientras ellos se iban de crucero, publicaban fotos falsas de felicidad y dejaban que mi hijo creciera pensando que no era lo suficientemente bueno. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin un nudo en el pecho. No tenían ni idea de lo que les esperaba al día siguiente. A las 9 de la mañana siguiente, ya estaban a toda prisa. El primer mensaje fue de Rachel. No, buenos días. No, lo siento. Solo una línea. ¿Le dijiste algo a la abuela? El banco acaba de rechazar mi tarjeta. No contesté. Me quedé sentada en el pequeño rincón de desayuno de la casa de la abuela, tomando café mientras Ellie construía una ciudad de Lego en la alfombra detrás de mí. La chimenea estaba encendida y, por una vez, parecía Navidad. Paz, tranquilidad, calidez.
Al mediodía, mi mamá estaba presa del pánico. Sus mensajes de voz se acumulaban. Llámame, Stacy. Esto es serio. Tu padre acaba de recibir una llamada de la hipoteca. Y luego otra, tus hermanas y sus lágrimas. La matrícula de la escuela privada de Natalie vence esta semana. ¿Qué hiciste? Eso me hizo reír. Lo que hice. Estas fueron las mismas personas que se sentaron a ver a su nieta burlarse de mi hijo como si fuera un perro mendigando. Que la dejaron decir que no era de la familia. Que no dijeron nada cuando salí. Ahora querían respuestas. Ayuda, compasión. No tenían ni idea de que la abuela se movía tan rápido. Esa mañana, movió los últimos hilos, cerró el fondo fiduciario que había creado para emergencias, el cual vaciaron para un viaje de sanación a las Islas Turcas y Caicas tras el divorcio de Rachel. Desactivó todas las transferencias automáticas y eliminó su nombre de cualquier cuenta que no fuera la mía. Incluso envió una carta a la Universidad de Natalie, indicando que ya no financiaba su matrícula y que no se haría responsable de ningún pago futuro. Rachel me llamó 23 veces ese día. 23. Finalmente se dio por vencida e intentó enviarme mensajes de texto. No puedes hacernos esto. No eres así. Y luego, 5 minutos después. Estás amargado porque tu vida no resultó como querías. Eso me dolió un poco. Porque la verdad es que mi vida no resultó como yo quería. No quería quedar viuda a los 31 años, criando sola a un niño en un apartamento de una habitación mientras mi familia me trataba como una fracasada y a mi hijo como si fuera algo secundario. Pero nunca les pedí nada. Jamás. Y aún así, yo era quien les mantenía la luz encendida. Yo era quien cubría sus comisiones por sobregiro para que no perdieran la membresía del club de campo que ni siquiera necesitaban. Yo era a quien se apoyaban y a quien escupían. La gota que colmó el vaso esa noche. Mi papá me envió una foto de un fajo de facturas, teléfono, agua, gas, con un mensaje que decía, tu madre está llorando. Espero que te haga feliz. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato. Luego te respondí, has tenido 9 años para tratarnos como familia. Elegiste no hacerlo. Ahora vive como si nunca hubiéramos existido. Lo bloqueaste. Esa noche, la abuela preparó un bistec para cenar. Frank abrió una botella de vino y contó la historia de cómo se estrelló contra una carroza de un desfile en 1974. Ellie se quedó dormido envuelto en una manta y con un perro a sus pies. Me senté en el sofá y me di cuenta de que no me había sentido tan firme en años. Nadie vendría a salvarme. Pero por fin alguien estuvo a mi lado. Al día siguiente fui en coche al apartamento que me había dado. Abrí la puerta, encendí la calefacción y me senté en el suelo vacío mientras la luz del sol entraba a raudales por las ventanas. No era enorme. No era nada elegante. Pero era nuestro. Mientras tanto, mi teléfono permanecía en silencio. Excepto por un último correo del marido de Rachel, de quien no había tenido noticias desde su segunda luna de miel la primavera pasada. Oye, Stacy, me enteré del apartamento. Debe ser genial. También estamos pensando en reducir el tamaño de nuestro equipo. Platiquemos un rato. Cerré el correo. Entonces me reí hasta llorar. No les preocupaba arreglar las cosas. Les preocupaba no recibir otra ayuda. No eran familia. Eran cobradores de deudas con ADN en común. Pero esta vez el banco estaba cerrado. Para Nochevieja, sus llamadas cesaron. Pasaron de la súplica a la culpa. La narrativa cambió drásticamente. De repente, ya no era la hija herida ni la madre soltera que hacía lo que podía. Era la traidora. La serpiente. El que puso a la abuela en contra de la familia. Se lo dijeron a todos. Rachel publicó algo pasivo-agresivo en Facebook. Una historia larga y con un aire de farsa sobre la traición y cómo algunos usan a un niño para subir una escalera. Pero esa escalera no siempre aguanta. Ni siquiera respondí. No tuve que hacerlo. Porque mi abuela comentó justo debajo. Si la escalera se rompió fue porque seguiste cortando ciervos en la parte inferior. Unas horas después, Rachel borró toda la publicación. Pero eso no los detuvo. Mi mamá me llamó al trabajo. Les dije que había estado mentalmente inestable durante las vacaciones y que tal vez necesitara tiempo libre. Dejó un mensaje en Recursos Humanos fingiendo estar preocupada, diciendo que había estado errática. Y que probablemente no debería estar con clientes en ese momento. Me enteré porque una mujer con la que trabajé en HRI durante años me llamó por privado y me dijo que lo que le pasara a tu madre no era asunto nuestro. Pero que debería saber lo que está haciendo. Me temblaban las manos cuando colgué. Entonces mi papá se puso listo.
Intentó reabrir una de las cuentas de servicios públicos que había estado pagando con mi nombre. Tuvo el descaro de intentar cambiar la dirección de facturación a su casa. La compañía eléctrica lo marcó de inmediato porque la cuenta ya estaba marcada como sospechosa después de haber reportado años de cargos no autorizados meses antes. En aquel entonces, simplemente lo había dejado pasar. Esta vez presenté la denuncia por fraude. Rachel intentó la jugada más desesperada de todas. Se presentó en la escuela de Ellie. Les dijo a los de recepción que estaba allí para recogerlo. Dijo que yo se lo había pedido. La única razón por la que no se salió con la suya fue porque un empleado de la oficina la reconoció de una fiesta de cumpleaños hace años y sospechó. Me llamaron enseguida y para cuando llegué, ya se había ido. Presenté una denuncia ante el distrito escolar. Luego, pedí a la escuela que actualizara mi lista de contactos. Ahora solo se permiten 2 nombres. Mi abuela y yo. No le conté a Ellie. No quería que se asustara. Le dije que las cosas estaban un poco locas, pero que estaba a salvo. Me miró y me preguntó, ¿están enojados porque dijiste la verdad? Eso se me quedó grabado. Sí, eso fue exactamente. Dije la verdad. Por una vez. Dejé de encubrirlos. Dejé de fingir. Y me odiaron por ello. A la abuela no le sorprendió. Ella solo meneaba la cabeza y decía que debería haber hecho esto hace años. Los malcrié demasiado y ahora no saben vivir como personas de verdad. Ella tampoco bajó el ritmo. Vendió una cuenta de inversión que tenía reservada para futuras necesidades familiares y transfirió la mitad directamente a una cuenta a mi nombre. Se acabó fingir que podría cambiar de opinión más tarde. Se acabó la manipulación. Lo llamó un fondo de supervivencia. No para pagar el alquiler ni las facturas. Para lo que quisiera. Mientras tanto, mis padres estaban en crisis. La hipoteca estaba vencida. Rachel tuvo que sacar a Natalie de la escuela privada. Y según un mensaje que recibí de un viejo amigo de Rachel, alguien que claramente no era leal, le decía a la gente que les había robado a la abuela. Como si fuera un premio. No una mujer con cerebro propio. Para la primera semana de enero, se habían quedado sin opciones. Ahí empezó la amenaza. Una noche, al volver del supermercado, encontré una carta mecanografiada debajo de la puerta de mi apartamento. Sin remitente. Decía, ¿crees que esto se acabó? Sangre es sangre. Te estás haciendo enemigos con tu propia sangre. Se lo enseñé a la abuela. Se sirvió una copa de vino y dijo, bien, que te odien desde lejos. Luego me miró y dijo, ¿estás listo para lo que viene? Dije que sí. Porque para entonces ya no les tenía miedo. Pensé que todo había terminado después de la broma escolar. Pensé que tal vez el silencio significaba que finalmente se habían retractado. Pero esa mañana, un sedán blanco se estacionó frente al apartamento y se quedó allí 3 horas. No se movió. El tipo que estaba dentro no salió, solo se quedó ahí sentado, fingiendo revisar su teléfono. Lo vi enseguida. No era del edificio. No pertenecía. Y he pasado suficientes años viviendo en barrios peligrosos como para confiar en mi instinto. Llamé a la abuela. Ni siquiera hizo preguntas. Llamó a otra persona. Para cuando volví a mirar por la ventana, Frank estaba de pie junto al sedán con una mano en el techo, hablando tranquilamente. No sonreía. El hombre del coche arrancó el motor y se marchó. Nunca lo volví a ver. Cuando Frank volvió arriba, solo dijo, te están vigilando. ¿Listo para lo que sigue? Estaba cansado de esperar. Al día siguiente, tomé la caja de archivos que me había dado mi abuela. La que ni siquiera había terminado de revisar, y abrí el resto. Dentro encontré más de lo que esperaba. Extractos bancarios, sí. Capturas de pantalla de PayPal, transferencias bancarias, avisos de deuda que la abuela había pagado discretamente sin mencionarlo. Pero dentro de un sobreetiquetado del 2009 al 2014 había algo más. Documentos a mi nombre. Al parecer, justo después de la muerte de mi esposo, mis padres me declararon como dependiente en sus impuestos. 3 años seguidos para obtener créditos y reembolsos. No tenía ni idea. Trabajaba a tiempo completo criando a un hijo y financiando todo. Pero de alguna manera, aún así me usaban para ganar unos miles de dólares más cada primavera. Me hice una verificación de antecedentes. Habían abierto una tarjeta de crédito a mi nombre en 2011. La habían agotado. Nunca lo pagué. Todavía estaba en mi historial crediticio. Casi $7,000 de deuda. Fue entonces cuando algo cambió en mí. Todo este tiempo pensé que yo era la vergüenza. La que estaba en la ruina. El dependiente.
El que toleraban durante las vacaciones. Pero no solo eran crueles. Eran sanguijuelas. Se alimentaban de mí. Silenciosamente. Con cuidado. Ilegalmente hasta que se descuidaron. Presenté una denuncia policial. Luego contraté a un abogado. Uno pequeño. Alguien que mi abuela conocía de su iglesia. Una mujer tranquila, de voz suave y un brutal sentido de la justicia. Empezamos con algo pequeño. Cartas. Avisos formales. Reclamaciones por robo de identidad. Alertas del IRS. El tipo de papeleo que al principio no hace ruido. Pero que aplasta todo a su paso en cuanto se pone en movimiento. Entonces ocurrió algo inesperado. El esposo de Rachel me llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad me venció. No me amenazó. No gritó. Suplicó. Dijo que todo se estaba desmoronando. Que Rachel actuaba de forma errática. Que había vuelto a beber. Que mis padres la acusaban de perder el sustento de la familia. Que se enteró de los formularios de matrícula falsificados. Dijo que no tenía nada que ver y que ahora me creía. Le pregunté por qué llamaba. Dudó. Luego dijo que quería llevarse a Natalie y desaparecer. Ella dijo que prefería desaparecer antes que enfrentarse a lo que hizo. No supe qué decir. No me importa Rachel. Pero sí me importa Natalie. Por muy cruel que haya sido, sigue siendo una niña. Y ningún niño merece verse arrastrado a las consecuencias de una guerra que no inició. Le dije que buscara un abogado. Rápido. Le dije que mi abuela tenía todos los documentos, todas las fechas, todos los recibos. Y le dije una cosa más antes de colgar. Deberías haber hablado antes. Ese mismo día, el dueño de mi antiguo piso me envió un mensaje. Acabo de recibir una llamada de tu madre. Dijo que necesita tus recibos de alquiler antiguos para solicitar un préstamo. Le dije que te mudaste y bloqueé el número. Seguían intentándolo. Aunque todo se derrumbaba, no podían dejar de aferrarse. Esa noche, mi abuela me dio otra llave. Pensé que era de un trastero o algo pequeño. Ella sonrió y dijo, ya es hora de que vean cómo es una verdadera familia. Era la llave de una cabaña en Colorado. Pagado. Un lugar tranquilo y apartado. Un lugar para escapadas de fin de semana y nuevos recuerdos. Me dijo que era mío. Ni siquiera había tramitado el apartamento. Y ahora esto. Pero lo que más me impactó no fue la propiedad ni el gesto. Fue lo que dijo después. Nunca me pediste nada. Ni una sola vez. Y me lo pedían todo cada semana. Esa es la diferencia. Venía en un sobrecertificado con un sello brillante y una importancia falsa. Supe que era una maniobra en cuanto vi mi nombre legal impreso en la etiqueta. Dentro había una solicitud formal para el abogado de mis padres. Me estaban demandando. No me amenazaban. No me estaban mintiendo. Una demanda formal. La carta afirmaba que les debía casi $50,000. Enumeraba detalles como el costo de la vida durante la infancia, el trabajo emocional y la inversión familiar en el potencial de ingresos futuros. Incluso tuvieron el descaro de incluir una línea sobre las contribuciones durante el periodo de duelo tras la muerte de mi esposo. Me cobraban por ser viuda. Le entregué la carta a mi abuela. Ella no se inmutó. Simplemente dijo, entonces es hora de que dejemos de ser amables. Llamamos a su abogada. La mujer tranquila, con una memoria inquebrantable, que ni pestañeó cuando le conté lo que estaba pasando. Ya tenía un montón de documentación preparada de todo lo que habíamos presentado antes. Las firmas falsificadas, el crédito robado, la documentación de matrícula falsificada. Pero la demanda nunca prosperó. Porque 3 días después, Rachel fue arrestada. No interrogado. No advertido. Arrestado. Al parecer, la escuela había estado realizando su propia auditoría interna tras mi queja. Descubrieron años de formularios alterados relacionados con becas financiadas por el Estado. Y al cotejar los documentos financieros con los registros fiscales, todo se desveló. No fue solo fraude. Fue fraude federal. En la escuela no tenían ningún interés en encubrirla. Su foto policial apareció primero en un blog local de sucesos. Conseguí el enlace de un compañero de instituto con el que no había hablado en una década. 1 hora después, apareció en un sitio web de noticias de la comunidad. Se veía cansada, pálida y enojada. Nada que ver con la versión cuidadosamente seleccionada de Instagram. No compartí el enlace. No lo necesité. La gente lo encontró.
Y entonces el abogado de mi madre llamó al mío y retiró la demanda discretamente. Sin explicación. Solo una frase. Decidimos no continuar con este asunto por el momento. Claro que sí. La misma semana que mi papá intentó jugar a la limpieza, recibí un mensaje de un número que no reconocí. Acabo de decir que todos cometemos errores. Nadie merece ir a la cárcel por asuntos familiares. Por favor, no presiones esto. No respondí. Porque no había insistido en nada. No los había incriminado. No había manipulado a nadie. Simplemente dejé de encubrirlos. Y se derrumbaron por sí solos. Pero la abuela no había terminado. Organizó una reunión familiar en su casa. No por compasión. Para mayor claridad, invitó a quienes aún le hablaban, algunos primos, uno de sus hermanos y su tía. Mis padres no aparecieron. Rachel tampoco. Nadie esperaba que lo hicieran. Se paró en el centro de la habitación con su anillo de bodas en una mano y su testamento en la otra. Dijo, cada centavo que tengo será para Stacy y Ellie. Los demás eligieron su posición. Y si el silencio fue tu elección, entonces el silencio es lo que recibirás a cambio. Nadie discutió. Nadie pareció siquiera sorprendido. Creo que para entonces todos sabían que la familia estaba dividida en dos. Los que ayudaron a enterrar el cuchillo y el que intentaron desangrar. Después de eso, mis padres enviaron un último mensaje. Si así va a ser, estamos acabados. No vuelvas cuando ya no esté. No te presentes fingiendo que te importa. Entonces me bloquearon. Así, sin más. Sin previo aviso. No hubo gran final. Solo una ruptura limpia. Y los dejé. Porque para entonces ya no quería venganza. Tenía paz. Ya no les quedaba nada que robar. El silencio no llegó con fuegos artificiales. Ni un grito final, ni portazos. Ni disculpas impregnadas de culpa. Solo una notificación en mi teléfono. Este contacto ya no está disponible. Y luego otra. Luego otro. Caminó. Desde todos los ángulos. Como si me cortaran el paso. Como si eso fuera a doler. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Y entonces me di cuenta de que realmente creían haber ganado. Pero la cuestión es que no se gana borrando a alguien del teléfono. Ganas al recuperar tu vida. En silencio. Por completo. Y no dejar que lo volvieran a copiar. El fin de semana después de que me bloquearan, llevé a Ellie a la cabaña. Había nevado la noche anterior y todo parecía intacto. Colinas suaves de carámanos blancos en la barandilla del porche, pinos cargados de silencio. Ese tipo de silencio que solo se encuentra en lugares donde nadie lo arruina. Encendimos una fogata, preparamos chocolate caliente y jugamos a un juego de mesa en el suelo, sin señal de teléfono, sin wifi y sin dramas. Esa noche, Ellie se durmió con la cabeza en mi regazo mientras yo veía cómo se apagaba el fuego. Por primera vez en años, no esperaba que cayera el otro zapato. No me preparaba para el siguiente insulto disfrazado de preocupación. No me preguntaba si había hecho algo malo. Se habían ido. No habían desaparecido. No se perdió. Se fue por decisión propia. O eso querían creer. Pero no se dieron cuenta de que yo lo solté primero. Mucho antes de que los mensajes pararan. Mucho antes de las llamadas. Incluso antes de ese desastre navideño, ya estaba a medio camino. Me dieron el último empujón. Y la abuela estaba prosperando. Compró gafas nuevas, se unió a un club de lectura y empezó a asistir a las reuniones del pueblo solo para discutir sobre límites de velocidad y leyes de zonificación. Le compró a Ellie un telescopio y le dijo que ahora las estrellas le pertenecen. Frank le construyó un columpio en el árbol detrás de la cabaña. Yo dejé de disculparme por haber sobrevivido. Pinté las paredes del nuevo apartamento de amarillo pálido. Puse cortinas de verdad en lugar de sábanas fijadas a los marcos de las ventanas. Cociné más. Sentí más. Sentí más. No me estaba curando. Estaba viviendo. Me dijeron que no era lo suficientemente fuerte para hacerlo por mi cuenta. Se equivocaron. Igual que se equivocaron en todo lo demás. A veces la gente pregunta por ellos. Viejos vecinos, primos lejanos, alguien del trabajo que siguió la historia cuando se puso fea. ¿Qué pasó con tu familia? Solo digo que se fueron. Es más sencillo que explicar los años de manipulación, las sonrisas falsas en las fiestas, la traición disfrazada de tradición. Es más fácil que enumerar las mentiras, las amenazas, el daño. Ellos se fueron. Y yo me quedé. Y esa es la diferencia. Pero hay una cosa más.
Hace 2 semanas recibí una carta. Escrita a mano. Sin remitente. Solo mi nombre y mi cursiva habitual. Dentro había 2 cosas. Una foto. Una de Eli y yo de hace unos años, tomada en un picnic familiar antes de que la situación se pusiera realmente fea. Estamos sonriendo. Parecía una puesta en escena. Y una sola frase escrita en el reverso de un recibo de supermercado. Siempre te creíste más fuerte de lo que eres. Me quedé mirando esa frase un buen rato. Luego la rompí y la tiré por el inodoro. Porque soy más fuerte de lo que creían. Más fuertes que nunca. Más fuertes de lo que me hicieron sobrevivir. No me desmoroné. No rogué. No desaparecí. Corrí con un niño en medio de una tormenta y le enseñé a mantenerse en pie incluso cuando nadie le aplaude. Reconstruí desde cero. Me gané cada centímetro de paz que tengo ahora. Y la protegí con el tipo de fuego que jamás entenderán. Pueden bloquearme, borrarme, fingir que nunca existí. Pero nunca olvidarán lo que sentí al perder a la única persona que nunca los necesitó. La mini actualización. Era martes. Nada especial. Una mañana normal y corriente. El número de serie en el mostrador. Ellie corriendo a buscar su zapato izquierdo. La abuela llamando para decir que Frank estaba intentando arreglar algo que no necesitaba arreglo. Entonces vibró mi teléfono. Era un correo electrónico de una fundación de becas a la que había olvidado haber solicitado hacía meses. Una que ayuda a financiar la educación continua de viudas de militares. Lo abrí esperando otro rechazo cortés. En cambio, lo primero que encontré fue felicitaciones. Leí el correo 3 veces antes de asimilarlo. Ofrecían cubrir la matrícula completa de un programa de 2 años. Cualquier programa que quisiera. Me quedé ahí parado en la cocina, con el teléfono en la mano como si fuera a desaparecer. No le había dicho a nadie que había solicitado el puesto. Ni a la abuela ni a Ellie. Lo hice una noche después de acostarlo, pensando, ¿por qué no intentarlo? Luego lo olvidé por completo. Y ahora, aquí estaba. Una puerta que ni siquiera me había atrevido a tocar se abrió de golpe. Cuando se lo dije a mi abuela, no lloró ni se quedó sin aliento ni dio un discurso. Simplemente dijo que ya era hora y nos sirvió café a ambos. Ellie me abrazó y me dijo, serás la persona más inteligente de todo el edificio. Y quizá no lo sea. Pero ahí estaré. Estaré en un aula aprendiendo algo nuevo, construyendo algo solo para mí. Sin nadie que lo robe, nadie que lo reclame, nadie que se burle de él. Solo yo. Empezar de nuevo. Pero esta vez por decisión propia. Y esa es la mejor parte.